¿Qué tal, amigos? Pues hoy tengo noticias muy emocionantes para compartir con ustedes. Pues bueno, recordemos que el crédito fiscal por hijos, o también conocido por muchos como el crédito tributario por hijos, en este año 2024, busca volver a aquel crédito fiscal que vimos en el año 2021-2022, con el tema de la pandemia, donde vimos un pago de hasta $3,600. Pues muchos estados han tomado la decisión de crear su propio crédito fiscal por hijos, obviamente a nivel estatal. Y pues el día de hoy vamos a ver uno que increíblemente nos va a estar dando hasta $1,000 por cada hijo. Esos $1,000 no solo representan un impulso financiero, sino que también es un gran apoyo para ti y para tus seres queridos. Este crédito fiscal por hijos prácticamente va a ser una bendición que llega en el momento justo para ayudar a alcanzar pues un alivio adicional para miles de familias. Por ello, es importante estar al tanto de estas nuevas noticias y asegurarse de aprovecharlo al máximo. Y es que por eso mismo te recomendamos que le des un me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones, porque de ese modo nuestra información, al momento de subirlo, llegará a ti de primera mano. Cuando el crédito tributario por hijos federal, pues sigue siendo una incertidumbre en los Estados Unidos, con una temporada de impuestos que continúa avanzando, que los gobiernos de los estados se enfoquen en ver cómo ayudar a su población, da un poco de respiro para las familias de esos sitios. Pues bueno, en Utah, la legislatura del estado ha ampliado el crédito tributario por hijos estatal, en el cual amplió la elegibilidad y con lo que más niños ahora podrán beneficiarse. Exactamente este miércoles pasado, la legislatura de Utah ha aprobado la ley HB 153, en el cual este estado elevó el límite de edad para el programa estatal del crédito tributario por hijos a niños menores de 5 años. Recordemos que anteriormente, este crédito estatal solo brindaba apoyo fiscal a las familias con hijos de 4 años. La HB 153 fue aprobada por el Senado con una votación de 15-12 el día martes pasado, mientras que la Cámara de Representantes lo aprobó por 50-21 el miércoles por la mañana. Pues ahora mismo este proyecto de ley se dirige al escritorio del gobernador Spencer Cox, el cual sin duda alguna va a ser aprobado. Este crédito tributario por hijos de Utah es un beneficio fiscal de $1,000 a los padres elegibles. Este crédito no es reembolsable, solo le permite que los contribuyentes recorten los impuestos resultantes tras su declaración de impuestos, pero su declaración de impuestos a nivel estatal. El crédito tributario por hijos estatal se elimina gradualmente para los contribuyentes solteros con ingresos superiores a $43,000 y de $53,000 para quienes presentan su declaración en conjunto. El monto del crédito se reduce gradualmente en $10 por cada $1 de ingreso que exceda el umbral. Además de ampliar el límite de edad, el proyecto de ley HB 153, patrocinado por la representante Susan Pulsifer, republicana por el sur de Jordania, también aumenta el número de niños permitidos en guarderías sin licencia. Este proyecto de ley permite a proveedores sin licencia cuidar hasta 8 niños, en comparación con los 6 anteriores. El tema sobre las guarderías sin licencia pues fue uno de los temas controvertidos dentro del Congreso, donde el representante Pulsifer agregó 2 requisitos para que los proveedores sin licencia aborden esas preocupaciones. En primer lugar, los proveedores sin licencia pues deberán someterse a una verificación de antecedentes. Y en segundo lugar, no se les va a permitir cuidar a más de 2 niños menores de 3 años a la vez. Además de ampliar el crédito tributario por hijos estatal, los legisladores de Utah también aprobaron la SB 69, con la cual se reduce la tasa de impuesto estatal sobre la renta del 4.65% al 4.55%. Con este recorte, los contribuyentes serán beneficiados por $170 millones. Ahora bien, ya que tenemos en cuenta el crédito tributario por hijos, veamos a nivel federal. El Congreso todavía está trabajando en una posible expansión del crédito tributario por hijos para el año fiscal 2023 a 2025.
Hasta que eso suceda, es muy posible que se pregunten si es mejor posponer la presentación de su declaración de impuestos o seguir adelante y presentarla si es reclamando el crédito. El crédito tributario por hijos, tanto el crédito actual como el que está en trámite en el Congreso, es parcialmente reembolsable, lo que significa que por una parte del crédito usted puede obtener un reembolso incluso si no debe ningún impuesto. El resto no es reembolsable, por lo que puede utilizar esa parte del crédito fiscal para los impuestos que adeuda. ¿A cuánto asciende el crédito fiscal por hijos en este año 2024? El crédito fiscal máximo que está disponible por niño es de $2,000 por cada niño menor de 17 años del 31 de diciembre de 2023. Solo una parte es reembolsable este año, y es más o menos unos $1,600 por niño. Los otros $400 van a funcionar para hacer deducciones de tu declaración de impuestos. Recordemos que para el año fiscal 2021 el crédito tributario por hijos ampliado fue de $3,600 para niños de 5 años o menos y $3,000 para niños de 6 a 17 años. Pues bueno, ese ya no es el caso. El requisito de edad también se amplió temporalmente a menores de 18 años el 31 de diciembre, pero también desapareció. Ahora, para ser elegible para la exención de impuestos en este año, usted y su familia deben cumplir con los siguientes requisitos. Para ser elegible para la exención de impuestos en este año, tiene que tener un ingreso bruto ajustado modificado de $200,000 o menos, o $400,000 si es que presenta una declaración en conjunto. Entonces, si es soltero, $200,000. Y si es casado y presenta encima su declaración en conjunto, $400,000. El niño por el cual usted va a reclamar el crédito tiene que haber sido menor de 17 años hasta el 31 de diciembre de 2023. O sea que digamos que el mes pasado, tanto en enero como en febrero, cumplió 18 años, no importa, ya pasó ese requisito, porque tiene que tener sí o sí 17 años como máximo hasta el 31 de diciembre de 2023. Tercero, debe tener un número de seguro social que sea válido. Tiene que ser su hijo, hijastro, hijo adoptivo, hermano, medio hermano o media hermana legalmente reconocido, obviamente, o también un descendiente de una de las categorías como ser nieto, sobrino o sobrina. También que no hayan aportado más de la mitad de su propio apoyo financiero en el ejercicio fiscal correspondiente. Lógicamente, deben vivir con usted durante más de un año. Y que los que estén reclamando como dependientes son su declaración de impuestos. Muy importante eso. Y pues bueno, por último, ser ciudadano estadounidense o extranjero residente. Ahora bien, volvamos al tema de los límites de ingresos. Si su límite de ingreso bruto ajustado es superior a los límites de ingresos, la cantidad de crédito tributario por hijos que reciba va a disminuir en $50 por cada $1,000 por encima del límite. Veamos un ejemplo. Digamos que su ingreso bruto ajustado es de $210,000 como una persona soltera. O sea, ya superó el límite que son $200,000. Tiene $10,000 encima de su umbral. Entonces, va a permitir reclamar usted $1,500 por cada niño elegible, no $1,600. El crédito tributario por hijos se elimina por completo en $240,000 para individuos y $480,000 para parejas casadas que presentan, pues, una declaración en conjunto. Ahora bien, uno de los temas más importantes en base al crédito tributario por hijos. ¿Ampliará el Congreso este crédito en este año? Como parte de un paquete de ayuda masivo por el tema de la pandemia en el 2021, el Congreso tuvo que en ese momento ampliar temporalmente el crédito tributario por hijos, lo cual contribuyó pues a llevar la pobreza infantil a un mínimo histórico en los Estados Unidos. El Congreso no extendió el crédito ampliado en el 2022 y el crédito volvió a su tasa anterior a la pandemia. Ahora bien, si se aprueban estas nuevas medidas, estas nuevas reglas en torno al crédito tributario por hijos de $2,000 serían un poco más modestas, pero cubrirían 3 años tributarios, 2023, 2024 y 2025. Esto significa que si se aprueba, podría reclamar el crédito ampliado de esta temporada de impuestos, cuando presente sus declaraciones de impuestos del 2023. Como se propone ahora, el nuevo crédito tributario por hijos continuaría siendo parcialmente reembolsable,
por lo que una parte del crédito usted lo va a poder obtener en efectivo o depósito directo si es que no se adeuda ningún impuesto. Y las nuevas reglas también aumentarían el monto máximo reembolsable, por lo cual por un niño de $1,600 que usted pudiera recibir, en realidad podría recibir $1,800 para este mismo año fiscal. Entonces, para el año 2024, o sea, cuando sea el año 2025 y reclamemos del año fiscal 2024, va a aumentar hasta $1,900. Y luego, en el año 2026, reclamando el año fiscal 2025, va a aumentar hasta $2,000. El resto de los $2,000 después del monto reembolsable, $200 para el año fiscal 2023, no sería reembolsable, por lo cual esa parte de ese dinero que no puede recibirlo va a poder usarlo para el crédito fiscal solo contra los impuestos que usted adeuda. Después de que su factura de impuestos llegue a $0, pues no va a recibir ningún tipo de dinero adicional.